Un excelente artículo que creo que vale la pena Mirá qué comentarlo. linda la imagen. La imagen de abajo, la pobre vaca, la ilusión de las elecciones. Un pasillo que la lleva por la izquierda, un pasillo que la lleva por la derecha. Estará pensando la vaca, ¿cuál elijo? Pero ambos llevan al matadero. Y esa vaca es un símbolo claro del pueblo argentino que tiene que ir a votar en las PASO el domingo 9 de agosto, luego el 25 de octubre, y si hay segunda vuelta, este año nos hemos pasado votando, ustedes de Capital Federal lo han hecho más que votar, por eso es que votamos tanto y tan a menudo últimamente. Recordemos acá, y creo que vale la pena poner un poquito algunas de las cosas en claro, según la Real Academia Española, la democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y es el predominio del pueblo en el gobierno de un Estado. Yo creo que en la Argentina no hay democracia. ¿Cómo que no hay democracia? Miré que hace 31 años, todo lo que se cacarea al respecto. La Argentina no tiene democracia. Sí tenemos un sistema que se llame a sí mismo democracia, pero por más que, si pudiera hablar una gallina, se llamara a sí mismo soy águila, soy águila, soy águila, soy un águila, todos sabemos que la gallina sigue siendo gallina y no puede volar, y mucho menos puede volar como una águila. Con lo cual, sepamos que por más que todos estos políticos en la calecita de la politiquería digan que estamos en democracia, no lo estamos. Y en alguna medida nos tenemos que remitir a los resultados malísimos, no solamente de lo que ha pasado con este país, que ha caído de una forma estrepitosa a lo largo de los últimos 31 años, sino por la calidad de los gobernantes que hemos tenido, desde Alfonsín, Menem, Duhalde, de la Rúa, el Chacho Álvarez, Scioli, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Amado Vudú, Aníbal y Alberto Fernández, Ibarra, ¿se acuerda de Ibarra? ¿Se acuerda de Grosso? Alperovich en Tucumán, Grosso, por supuesto, Macri, Massa, o sea, los que tenemos ahora y los que vienen. ¿Se acuerdan de los Stubrin? ¿Se acuerdan de los Storani? ¿De Moró? Evidentemente, a un pueblo que es un pueblo inteligente, que es un pueblo capaz, su dirigencia es subhumana prácticamente, porque la democracia necesita auténticos demócratas y el sistema que maneja la democracia a través del dinero se asegura de que no haya auténticos estadistas, que no haya auténticos demócratas. Más que democracia, lo que tenemos es una cleptocracia, es gente que se afinca acá en la Casa Rosada, en las gobernaciones, en el Congreso, arman toda una minoría que, sí, una vez afincada, roban a más no poder y por supuesto luego ese dinero lo usan en contra nuestro y para cómo el dinero es incluso nuestro. ¿Qué son estos hombres y mujeres que les acabo de nombrar y los que están ahora en la palestra política? ¿Son estadistas o son payasos? ¿Son politiqueros baratos o son gente que realmente les interesa el país? ¿Esto es democracia? Por eso hay varias preguntas fundamentales. Yo creo que hay 3 preguntas fundamentales que hay que hacerse para saber si vivimos en democracia. A ver si usted coincide conmigo. En primer término, la democracia requiere que haya un Estado nacional soberano. ¿Qué quiere decir? Un Estado nacional soberano tiene 3 funciones principales. Defender el bien común dentro de las fronteras del pueblo trabajador, defender el interés nacional, especialmente entre los peligros externos que pueden venir desde afuera y los internos a través de las quinta columnas y los caballos de Troya, y después sí, garantizar que haya 3 poderes independientes, un ejecutivo independiente, un legislativo independiente, un judicial independiente. Y la gente se queja, pero no hay justicia independiente. ¿Cómo va a haber una justicia independiente en un Estado colonia totalmente dependiente? Mientras Argentina sea un Estado colonia, los 3 poderes se alinean a los que mandan, que no vienen de arriba, vienen de afuera en definitiva. Segundo requisito para que haya una auténtica democracia, el pueblo tiene que saber de qué se trata, tiene que haber un pueblo esclarecido, pero no es culpa del pueblo, no es que el pueblo no sabe votar. El pueblo es producto de lo que aprende en el colegio y en la universidad, lo que lee en los medios, lo que le informan los diarios, lo que le informa el propio gobierno, pero si no le informan, no abordan los temas principales. Justamente Clarín, La Nación, La Traición, Página 12, 678, Infobae, TN, están ahí para desinformar, para ocultar, para tirar la pelota para cualquier lado menos donde corresponde. Sino, ¿cuál es la función desde un desculturizador como Tinelli, o de Fútbol para Todos y para Todas, o de las cadenas imbancables de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál es la función de las 3 grandes L de Radio Mitre? La Nata, el papá y el nene Leukovitz y Longobardi. Justamente desinformar, esa es la función de toda esta gente. Con lo cual,
no se puede culpar al pueblo que elige mal cuando el pueblo no se le da la oportunidad de entender de qué se trata. Y lo tercero, y esto quizás es lo más importante, ¿no? Tiene que haber un mecanismo electoral justo y equitativo. Pero yo le hago una pregunta y hágasela a usted con una mano en el corazón. Si usted, que nos está escuchando, quiere candidatearse a gobernador o a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o a presidente, o a senador, o a diputado, o a concejal, ¿qué es lo que tiene que hacer por sobre todas las cosas para tener éxito? Tiene que tener mucha plata. Y si no la tiene, tiene que comportarse de una forma que es bastante vil para que aquellos que sí tienen la plata vengan y se la vuelquen a su campaña. Porque los afiches, los spots en radio y televisión, el favor que le hacen distintos medios, las campañas, cuestan mucha plata. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Con lo cual, si esta mal llamada democracia está subordinada al deseo y la voluntad de los que tienen el dinero y lo pueden dirigir para este candidato, no, para este no, para aquel otro, innegablemente tenemos una democracia subordinada al dinero. Pero aquí que el dinero no es democrático. Entonces, en vez de tener una democracia, tenemos la mejor democracia, entre comillas, que el dinero puede comprar. Porque usted puede decir, no, yo no necesito pedir el dinero de nadie, de ninguna corporación, de ninguna empresa multinacional, de ningún banco. Me llamo Mauricio Macri, mi papá tiene mucha plata. Me llamo Francisco de Narváez, yo tengo mucha plata. Con lo cual, ¿qué nos dice esta mal llamada democracia? Que lo mejor que nos puede dar, es un gobierno de millonarios. Sí, o me llamo Cristina. Y o me llamo Cristina. El primer gobierno de mi marido. Robamos tanto. Néstor, antes de irse, que se fue para acá, o está en algún lado del país, del mundo que todavía hay que buscarlo, antes de irse me dejó tanta guita que yo no necesito prácticamente, puedo financiar mi propia campaña, con lo cual nos garantiza gobiernos de los archimillonarios o de los chorros, de los ladrones, que es una minoría, porque los ladrones son una minoría, y lo vuelvo a decir por si alguien quiere hacer la denuncia en el INADI, nosotros discriminamos contra esa minoría de los ladrones, por más que vivan acá en la Casa Rosada. Conclusión, Argentina no tiene democracia. Es una plutocracia manejada por el dinero, o es una cleptocracia, o es incluso, como dijo, quizás en un momento de lucidez, a pesar de su edad, Mirta Legrand, es una dictadura absoluta y total. Entonces, acá viene la gran pregunta que nos la hacen a nosotros, Enrique, una y otra vez. ¿Qué hacemos el domingo 9 de agosto? ¿A quién votamos? Y después el 25 de octubre, y si hay segunda vuelta el 22 de noviembre, ¿a quién votamos? La respuesta básicamente es fácil. Tenga presente lo siguiente, vote a quien vote, el pueblo pierde. Porque yo le voy a hacer una pregunta y acá me gustaría que pongan la placa, esta no sé 27. qué número, la 27 en pantalla. Acá va a haber 5 temas fundamentales que hacen al interés nacional, al bienestar, al futuro de cada hombre, mujer argentino, sea un niño, sea un adulto trabajador, sea un jubilado. Primero, tenemos que recuperar un Estado soberano que quiera realmente seguir siendo independiente. Simbólicamente nada más, esto queda simbolizado en unas Fuerzas Armadas creíbles como manifestación de la voluntad del ser nacional y seguir siendo independiente, y me remito a los ejemplos de grandes democracias como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, los países de la OTAN, Israel, Rusia, China, Brasil, Chile. Ahí puse a la derecha los 5 principales candidatos. ¿Van a recuperar el Estado soberano? La respuesta de los 5 candidatos, no, 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 no y no. Segundo punto principal, recuperar una moneda soberana, como venimos explicando en este programa una y otra vez, para no depender de los bancos que crean dinero de la nada, para no endeudarnos con los bancos de afuera. ¿Vamos a tener esa moneda soberana que genere crédito sin interés para movilizar la economía? Los 5 candidatos dicen no, 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 no y no. Tercer punto importante, y este quizás es uno de los más importantes, hay que investigar a fondo la deuda externa, porque tal como lo explica un informe brillante de Grecia, del Parlamento griego en este momento, se la puede declarar como deuda ilegal, como deuda ilegítima y como deuda odiosa, y la Argentina es uno de los países mejor posicionados para hacerlo. Tenemos un informe puesto en el sitio nuestro www.proyectosegundarepublica.com. Investigar a fondo la deuda externa, incluso donde hay mandatos de jueces como el juez Jorge Ballestero, y hay una ley del año pasado que dice que hay que investigar la deuda externa. ¿Qué dicen los 5 candidatos Scioli, Macri, Massa, Stolbizer y Sanz? No, 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 no y no. Perfecto. Ahora,
van a seguir siendo pagadores seriales, le van a pagar a los fondos buitres, van a seguir pagándole a todo el mundo, van a tratar que la Argentina, que tiene un problema de deuda, vuelva a los mercados internacionales para poder seguir endeudándose. Ahí al unísono los 5 candidatos dicen sí, 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 sí y sí. Vamos a seguir siendo pagadores seriales, igual que Cristina y Néstor, que nos dieron 12 años de ejemplo de ello. Cuarto punto clave, vamos a liberar a las instituciones republicanas de la dependencia y la esclavitud sobre el dinero, como acabo de describir. Scioli, Macri, Massa, Stolbizer y Sanz dicen al unísono, no, 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 no y no. Lo puedo agregar a Rodríguez A, de la Sota, etcétera, pero no quería hacerlo demasiado largo esto. Y finalmente, para que el pueblo pueda realmente saber de qué se trata, vamos a limpiar los medios basura para que no nos desculturicen, para que no desinformen al pueblo, para que no lo entretengan mientras a todos los chorros siguen robando desde la Casa Rosada y desde los distintos centros del gobierno. O sea, basta de Tinelli, basta de fútbol para todos y para todas, basta de insultos a la religión, a las Fuerzas Armadas, a los valores tradicionales, basta de imponernos la cultura de la droga, del crimen y de la violencia. ¿Qué dicen los 5 principales candidatos al unísono? No, 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 no y no. Con lo cual, ¿qué elección tiene usted? ¿Dónde puede elegir a alguien que diga, no, yo me quiero ocupar de estos 5 temas? Es más, estos 5 temas que usted acaba de ver en pantalla son los 5 pilares del proyecto Segunda República, los puede encontrar en nuestro sitio, porque esos son los 5 temas fundamentales que hay que abordarlos sí o sí para que la Argentina deje de estar en la situación calamitosa que está y que no desaparezca dentro de 10, 15 años, porque vamos derecho hacia eso. ¿Dónde hay un candidato que lo diga? Nosotros, pero claro, nosotros no tenemos plata. Entonces, como no tenemos plata, los candidatos, los Macri, los Scioli, nos miran así y dicen, pero si estos no tienen guita, están en un canal chiquito ahí, ¿qué importa la voz de ellos? No le den bolilla a ellos. Pero en definitiva, estos son los temas que hay que abordar y está armado todo de forma tal que esto no se aborda. Entonces, como no queremos ser negativos y no le queremos decir a usted, no vaya a votar, porque si decimos no vaya a votar, es más, vaya a votar porque puede traerle problemas. Si usted trabaja para el Estado, no ir a votar le puede traer un problema. Aparte que es ilegal, hay que cumplir con las leyes. Vaya a votar. Si usted quiere renovar el registro o el pasaporte, no votó, le va a traer un problema. Vaya a votar. Concurra, cumpla con el deber cívico. Pero si no le gusta ninguna de los que están en la góndola de la politiquería, le tiramos una propuesta que no tiene un efecto formal, pero que creo que puede empezar a marcar una diferencia, marcar de que hay una parte creciente del pueblo argentino que se está empezando a poner de pie para recuperar nuestra Argentina, que no es ni de Macri, ni de Massa, ni de Cristina, ni de Vudú, ni de la Sota, ni de Stolbizer, ni de Scioli, ni ninguno de estos politiqueros. Para empezar a recuperar nuestra Argentina, ¿qué pasaría si usted pone, a ver, ¿podemos poner esto en pantalla? La placa 28. Si ponemos, cada uno imprime esto en una hojita con la computadora, donde decimos la confianza que tenemos los argentinos de pura cepa en los políticos y los candidatos es 0. Por eso le proponemos votar lista 0. Y empecemos a trabajar para que nazca una auténtica opción. ¿Por qué? Porque si, aunque sea, aparecen algunas boletas de esta lista 0, que por supuesto va a ser voto impugnado, voto cualquier cosa, pero es una forma de empezar a hacer nuestra acción psicológica de que crecientemente hay un sector del pueblo que le está diciendo basta a estos cretinos de la politicaría, que son una minoría que discriminan contra todos nosotros, y váyanos a ver esto. ¿Qué resultado puede tener para que el PSR, el Proyecto Segunda República, en un futuro sea una auténtica opción? Porque es lo que está clamando todo el pueblo, pero claro, nos han acostumbrado a que lo único que vale es cuando están con grandes campañas, cuando pintan rutas enteras como la ruta 2 de color anaranjado porque es el marketing del señor Scioli, o pintan todo amarillo porque es el... No, viste ahora el túnel de Avenida del Libertador. Macri sabe que sus votantes están ahí. El túnel de Avenida del Libertador lo pintaron de amarillo esta semana. En vez de tener ideas, le vienen con una pelotudez como si soy anaranjado o soy amarillo, si ando con el triangulito para la derecha porque soy pro. En definitiva, los 5 temas que les mencionamos recién, recuperar el Estado soberano, recuperar la moneda soberana, investigar la deuda externa, liberar a las instituciones republicanas de la dependencia sobre el dinero y volver a los valores tradicionales, que es lo que nosotros acá chiquititos estamos proponiendo, de eso no habla nadie. Entonces le hacen creer a usted de que estamos inermes, que no podemos hacer nada al respecto. Podemos hacer algo cuando el pueblo se pone de pie, se arremanga, se pone a trabajar y hace sonar el escarmiento, que es la voz del pueblo.